Hola, muy buenos días. Nos encontramos en el segundo día de actividades en el marco del onceavo coloquio de música y literatura. Hoy comenzamos con nuestras primeras mesas de participación, en donde tenemos a unos maravillosos ponentes que nos van a compartir diferentes perspectivas. Tengo el gusto de presentar al doctor Jorge Asbun Bojalil. El doctor Jorge Asbun es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del sistema de investigadores de CONACYT. Tiene como línea principal de estudio la poesía hispanoamericana del siglo XX, que ha plasmado en diversos capítulos de libros y artículos tanto nacionales como internacionales. Sus obras publicadas de creación literaria son Retorno del Inicio, El Itinerario del Viaje, Los Transexuales de México, Intervalo Poético y Rumbo Navegante. Mientras que destacan dentro de su producción académica las obras de investigación y estudio y rescate y algunas visiones de lo mismo. Tiene entrevistas a poetas mexicanos nacidos en la primera mitad del siglo XX, Alas de Centella y discursos de Ali Chumacero. En fin, tiene una infinidad de trabajos y tenemos el honor de presentarlo en este onceavo coloquio de música y literatura. Y pues no nos resta más que agradecerle, doctor, que haya tenido el interés de participar con nosotros. Y pues nada más que presentarlo y le cedo la palabra a usted. Muchas gracias, muy buen día. La ponencia que se va a presentar el día de hoy lleva por título Jaime López y su radionovela musical Un viaje Upperground. Bueno, en la primera mitad del siglo XX mexicano aparece la radio como uno de los principales medios de comunicación masiva, desplazando o al menos emparejando a los diarios de circulación nacional o quedando también por arriba del cine. La inmediatez, no obstante, de lo que podía comunicar, pronto fue colocando a la radio en un lugar estelar. Así, dentro de las primeras estaciones nacionales fundadas, se tiene registro de la XEB, la ahora llamada B Grande de México, en 1923, la XEN, Radio Mundial, de 1929, y la más fuerte de ellas, hablo de la potencia que lograba llegar a todos los puntos de nuestro país y hasta Centroamérica, es la XCW, que llevaba este sobrenombre o este jingle de la voz de la América Latina desde México, que empezó sus transmisiones en 1930. Entre experimentos, emisiones de corta duración, algunas noticias y comerciales, pronto la radio se dio cuenta que también podía abarcar temas de cultura más alta y al mismo tiempo cautivar al público en masa que ansiaran seguir al día adelante con lo que se les contara, sintonizando la misma estación a la misma hora, ¿no? Es ahí cuando entran las llamadas radionovelas. Algunas de las radionovelas más exitosas fueron Tres Desertores, El Ojo de Vidrio, El Monje Loco, Los Tres Mosqueteros, Gutierritos, Calimán, ahí viene Martín Corona, El Derecho de Nacer, Los de Abajo, Senda Prohibida, misma que después se convertirá en la primer telenovela producida en México, ¿no? Fue la XCW la más visionaria en ese sentido, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Se convirtió en punta de lanza en cuanto a las radionovelas se refiere, logrando llegar a transmitir hasta 5 radionovelas al día y dando de pronto el giro de la radio a la televisión. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí quiero compartirles un fragmento de cómo se oían estas radionovelas, ¿no? Otra superproducción RCN.
caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Profanadores de tumbas. Una aventura que se desarrolla en el legendario Egipto, actuada por la gentil estrella Patricia Morán, con Luis Alba, Mónica Miguel, Enrique del Castillo, Omar Tazo y Isidro Olace, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Bueno, las radionovelas eran entonces tanto producciones originales, es decir, escritas para este medio de comunicación, como las novelas clásicas que eran leídas por actores y complementadas con sonidos y efectos para hacer más atractiva su transmisión. Ahora bien, dentro de las radionovelas hay un subgénero mucho menos explorado y explotado, que es el de la radionovela musical. La obra que nos convoca cae en esta clasificación y lleva por título Rolando Trocas, el trailero intergaláctico. Escrita y compuesta por Jaime López, o como leemos en la obra Rolas y Rollos de Jaime López, Rolando Trocas se publica por la editorial Quinqué en 1991, año también en que se realizan varias presentaciones. Pero ¿quién es el autor de este texto experimental y rebelde? Quizá no muchos de los aquí presentes lo ubiquen. Jaime López Camacho nació en Matamoros, Tamaulipas, el 21 de enero de 1954. Fue hijo de un militar y debido al trabajo de este padre, vivió en varias ciudades, ¿no? Ciudad Juárez, Chihuahua, San Andrés Tuxtla, Veracruz, Nogales, Sonora, Loreto, Zacatecas, Cerro Azul, Veracruz, en donde finalmente, influenciado por el son jarocho, comenzó a aprender a tocar la guitarra a los 14 años de edad, para finalmente llegar a radicar a los 16 a la Ciudad de México. Finalizada su preparatoria ya en la Ciudad de México, ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde solo estudió, dice él orgulloso, medio semestre, para seguir su llamado de componer e interpretar sus propias canciones en diversos espacios. Fue uno de los tantos jóvenes asistentes y participantes del Festival Rock y Ruedas en Avándaro en 1971, que organizó las bases de la contracultura nacional en lo que a la música se refiere. El 16 de agosto de 1985 participó en el Festival OTI, ¿no? El Festival Internacional de la Canción, con una canción llamada el Blue Demon Blues, que obtuvo el último lugar en el festival, ¿no? Lo cual nos reafirma esta esencia de contracultura del escritor, del compositor, ¿no? También aquí un fragmento de aquella canción ganadora del último lugar del Festival Internacional. Guaruras en Rinzai me gritaban, vamos ahí, no te rindas, que caray, que te miran, Bonnie and Clyde, vamos ahí, Blue Demon, vamos ahí. Blue significa azul, azul significa blue, pollo chicken. Pluma pen, lápiz, pencil, happy birthday to you. Vamos ahí. Ok, entonces me imagino al jurado de este festival escuchando esta canción y colocando a Jaime López ya directamente, ¿no? Su boleto directo al underground de la paleta musical nacional, ¿no? Esta canción formaría parte de la radionovela Rolando Trocas. Y bueno, sí, sin duda, quizá nosotros no sabemos tanto de este autor, sino por la interpretación que tuvo un grupo de una de sus composiciones, ¿no? Y me refiero
a Café Tacuba. Entonces, compositor de Chilanga Banda, es una pieza interesante y que demuestra los conocimientos literarios, ¿no? Estamos frente a una composición de octosílabos con acentos precisos y continuos en la segunda, cuarta y séptima sílabas, lo que en teoría correspondería al llamado mixto A, y con las aliteraciones del dígrafo CH, ¿no? De la che. Entonces ahí tenemos chole, chango, chilango, chafa, chamba, chuta, ¿no? Y esta pues sería la versión original del autor. Ya chole, chango, chilango, que chafa, chamba te chutas, noche que andar de tacuche y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, con fusca y con... Bueno, ya todos sabemos, creo que lo que sigue, ¿no? Vamos ya entonces de lleno a Rolando Trocas, el trailero intergaláctico. Dividida en dos partes, cada una sustentada por 10 piezas musicales o canciones. Así es como se estructura esta radionovela, ¿no? La canción que abre la radionovela se titula Desde mi moto y nos plantea ya desde entonces una cierta atmósfera de nostalgia y de recuerdo, ¿no? La moto sería el leitmotiv del recuerdo, así como la Magdalena en Marcel Proust, que lo invita a esos recuerdos de juventud, ¿no? Y así comienza. Realmente nos damos cuenta que es un trailero que maneja su tráiler, y va bordeando el norte de la frontera nacional, para diversas cargas, ¿no? Y ahí es donde va teniendo diferentes situaciones, ¿no? Está parado a la mitad del desierto y evoca a dos protagonistas principales, a la madre y el padre, pero tienen características especiales, ¿no? La madre es no una madre física, sino una madre tecnológica. De igual forma el padre, aquí se lee, ¿no? Quien lo había parido, es una cita, y amamantado con aquellas canciones de cuna, era la Rocola, uno de los primeros robots, su madre, al fin y al cabo. De pronto nos damos cuenta que entre el recuerdo y recuerdo, el protagonista ya va, como decía, a bordo, va andando en su tráiler, el narrador le llama un camión de carga nuclear, y va entre el sueño y la vigilia, ¿no? Y de esta forma casi se accidenta, pero lo salva la mujer de blanco, ¿no? La mujer de blanco es un mito de que a los que transitan en carreteras solitarias se sube, ¿no? Aborda. Aquí otro fragmento de cómo representaba Jaime López esta radionovela. Sí, por un momento se había dejado llevar por el arrullo y a punto estuvo, con todo y su camión de carga nuclear, de volcarse. Como su cabeza al dar ese medio giro repentino, si no se le hubiese aparecido, en un flashazo, entre el pestañeo soñoliento, la mujer de blanco, ahí, a la orilla de la carretera.
El viaje de nuestro protagonista, si bien como acabamos de escuchar se cimenta en las carreteras, en lo terrestre, de pronto va más allá, tornándose cósmico y luego intergaláctico. Rolando Trocas, leemos, rebasa apenas lentamente los 30 años de edad. Acaba de pasar la frontera de un verano terrestre y aún lo aguardaba agazapado como un collón coyote el camino oscuro más allá de Plutón. Otro recuerdo importante, el flashback, se dirige a su primera novia, Inés. Nuevamente notamos que ha descendido del camión. La luna llena recortaba, se dice, el perfil de aquella novia a quien el recuerdo acercaba nuevamente. Cito: así surgía Inés con su costeña, norteña manera de andar, y a su paso pausado iba levantando un huracán de pasiones, como dijera de cajón la voz del viejo radio, otro de los primeros robots, su padre, e iba apareciendo por ahí el acordeón, el tololoche y luego todos aquellos aires fronterizos. Ay Inés es el título, al igual que Blue Demon Blues, otra de sus canciones que ya figuraban en el repertorio de Jaime López 2 años antes de la aparición de la novela y que incorpora a este texto experimental, ¿no? A Santa Inés se le consagra el 21 de enero, día en que nació Jaime López, por lo que podría fundamentarse la idea de que Rolando Trocas lleva mucha carga de su propio autor y quizá la novia recordada, si bien real, podría tener un nombre diferente. De igual modo, las canciones se compusieron a los 30 años de edad del autor, mismo que dice tener Rolando Trocas. Así lo confiesa en un concierto al inicio de una de sus interpretaciones. Una vez llegada a la adolescencia tardía, o sea, a los 30 años de edad, surgió una horda de canciones dedicadas a viejas amistades. Esta está dedicada a la santa matrona del día de mi cumpleaños, a Santa Inés. Se llama Ay Inés. Ok. Sí, solo quedaba recordarla en esa vieja rola que algún anónimo de su tierra querida siglos atrás, años blues de distancia, compusiera en nombre de aquella palomilla que se juntaba en la esquina a verla pasar la vida. Adiós, mi vida. En la cita podemos apreciar un manejo del lenguaje, mejor dicho, una recreación del mismo, al fusionar la luz con el blues, dando como resultado no años luz, una medida de distancia en la astronomía, sino años blues, lo que equivaldría a una especie de unidad de medición músico-temporal. En una de las múltiples paradas por gasolina y descanso por necesidades fisiológicas, alguien le pide una aventón a Rolando, era un collón coyote. Y claro, que como buen trailero que era, seguro de sí mismo, no le negó el aventón. Ahí se nos detalla algo de la ruta terrestre que sigue el protagonista, ¿no? Ahí la podemos ver en una flecha, de Nuevo León, Tamaulipas, Matamoros, y con destino final Playa Bagdad, ¿no? Antes de llegar a una aduana, la de Laredo y Nuevo Laredo, notaron la presencia de alguien más en la parte trasera del tráiler y se trataba del ladrón de Laredo, ¿no? Especie de Robin Hood o de Chucho el Roto, es una referencia real, pero también homenaje a las radionovelas, como vimos en el principio. Y Rolando ocultó de la migra y de los Rangers, dice, cito, interplanetarios. Acto seguido irrumpe la narración, el primer corte comercial, o como dirían unos famosos comediantes, los anticomerciales, y hacen burla de la publicidad clásica, que también era fundamental en la radionovela, ¿no? Aquí un ejemplo breve, ¿no? No es café, pero como si lo fuera. Al instante usted nomás tómese una taza, tal vez 2, nada con el sexo, aguas con el SIDA. En la publicidad de aquí de Nacional siempre se acostumbraba a poner nada con exceso, todo con medida, que bueno, es una frase que acuñó Solón de Atenas, ¿no? Pero que aquí trastoca el autor para hacer un giro irreverente. Ok. Después sube a estoy haciendo un recorrido por la primera parte, pues que la que nos dará tiempo ya va a terminar, y después sube a un exboxeador que curiosamente era cantante, y aquí vemos otro de estos juegos de lenguaje, ¿no?
Dice, Rolando escuchó esa desgarradora voz que emergía desde el hígado como un gancho. El alterar el orden lógico, el gancho al hígado, nombre de un golpe en el boxeo, por el hígado como un gancho, hace de esta comparación un enriquecimiento en cuanto a un nuevo concepto se refiere, sin por ello alejarnos del ámbito y lenguaje boxístico, lo cual es una muestra del manejo, decía, del lenguaje del autor de la radionovela. Brevemente hizo la parada para dejar a este boxeador y Rolando murmura, ¿no? En este pasaje donde lo deja, donde desciende, aquí huele a gueto encerrado. Nuevo juego de palabras y peligroso sitio del que una canción más hiciera un breve bosquejo. Aquí parte de la canción. Desde la sala a la calle salvaje, cargues macana, navaja o petardo, tengas la lana o no tengas ni un clavo, sobreviviendo, muriendo de hambre, del descampado al asalto de asfalto, dicen los muros pintados de sangre, que desde el Bravo hasta el río Suchiate, paisano, aquí huele a guetos encerrado. Para cerrar la primera parte, nos damos cuenta que Rolando va escuchando ahora en su camión una radionovela de título La hija desobediente, por lo que es relevante el hecho no solo de que hace referencia a las radionovelas famosas, como en el caso de Chucho el Roto, que anteriormente mencionamos, sino que el mismo protagonista de la radionovela musical también va escuchando una radionovela, misma que transcribe en el fragmento que escuchó el protagonista en ese momento, y es una reinterpretación, esta radionovela, repito, La hija desobediente, una reinterpretación de La Cenicienta, en pleno baile y ubicada en la Ciudad de México con un lenguaje también propio de algunas zonas de la capital. Una cita: mamacita, me cae que me gustas, murmuró aquel gañán muy galante, y la voz del refrán agregó, palmetate y también palpetate. En la coyoacanense conciencia de repente las 12 sonaron. Dormido ya, Rolando Trocas, ayudado del piloto automático de su transporte, ya no podía correr peligro como en la ocasión de la Dama de Blanco, y así culmina la primera parte de este viajero que, más que por el asfalto, viajaba por el cielo, como los cielos, como el aire que transportaba sus queridas canciones, logrando así una trascendencia más allá del suelo y de su subsuelo, sino de viajes al espacio exterior y soñando con una trascendencia upperground. Hasta aquí mi esta intervención de la primera parte de la radionovela, que espero les haya gustado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Claro que nos gustó, fue una muy interesante participación y esperamos después volver a tener nuestra segunda parte para continuar con esta interesante ponencia. Le agradecemos mucho, doctor. Y también a las personas que nos están visualizando, les comentamos que nos pueden dejar a través de la caja de comentarios de Facebook cualquier pregunta o comentario que tengan para nuestros ponentes. Ahorita volveremos con usted, doctor. Es turno de presentar a nuestro siguiente ponente. Él es Abdiel Enrique Sánchez Revilla, quien nos presentará Guerra, Consumo y Musicalidad, el caso de las canciones militares Bunga durante la Guerra de los 15 años 1931-1945. Y sin más por el momento, pues te cedo la palabra a Abdiel. Muchísimas gracias, Daniel. Primero que nada, agradecer la oportunidad, la organización del coloquio y pues nada, voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve. ¿Pueden ver mi pantalla? Todavía no, debe estar cargando, tarda un poquito a veces en cargar la pantalla. Ah, ok. Ya aparece. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, la ponencia del día de hoy se llama Guerra, Consumo y Musicalidad, el caso de las canciones militares Bunga durante la Guerra de los
de los 15 años, 1931 y 1945. Básicamente, la hipótesis de la que parto es que las canciones militares evidentemente son canciones oficiales, hechas primeramente por el gobierno japonés y después por la población, pero debido a su papel como creadoras o implementadoras de una cultura nacional y debido a sus características, también fueron parte de un sistema de contracultura o underground musical japonés. Pero bueno, ¿cómo fue esto posible, no? La gran pregunta, porque pues evidentemente las canciones oficiales a veces no son claramente parte de una contracultura. Entonces, tenemos que comenzar con los aspectos culturales del desarrollo musical. A pesar de que existe una teoría de que la música es solamente una cosa, en realidad es un concepto que se puede situar en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, tenemos que regresar a ver cómo se formó la musicalidad durante la era Meiji, cuando Japón estaba cerrado al mundo y de repente se abre a un occidente entre 1868 y 1912. Las canciones militares llegan a Japón, de hecho es lo segundo que se escucha proveniente de un barco occidental, se escuchan las bandas militares. Durante todo el siglo XIX hay una transformación musical muy importante que otorga a las bandas militares en el mundo una preeminencia, ¿no? O sea, cada país tenía sus bandas militares y Estados Unidos llega con 3 barcos a Japón, 3 barcos negros, y llega con una banda militar. Los japoneses, evidentemente, era la primera vez que escuchaban un sistema musical de este tipo y intentan de alguna manera emular este tipo de musicalidad, ¿no? También el siglo XIX, entonces, transformaciones musicales, el sonido, es la época del sonido, porque el sonido se utiliza para muchas cosas. A partir del siglo XIX también el cuerpo se vuelve algo escuchable, ¿no? Eso también es importante porque nos permite saber cómo se va desarrollando la musicalidad. ¿Qué quiero decir con que el cuerpo se vuelve algo escuchable? Bueno, se inventa el estetoscopio y a partir de ahí podemos saber si un cuerpo es saludable o no, solamente con escucharlo. La época de grandes flujos culturales también, aún no estudiados, que se han tratado siempre desde una perspectiva eurocéntrica, ¿no? Como si Europa hubiera desarrollado un tipo de música y ese tipo de música llegó al mundo. Desde ya les aviso que no es tan así, sino que incluso la música europea va a ser transformada por las diferentes musicalidades globales que existen. Entonces, para centrarnos ya en el caso japonés, tenemos que entender que hay una modernización que normalmente se ha estudiado desde el plano económico, desde los planos políticos, pero la modernización también se hace en el plano cultural. Es esa transformación de las que les estoy hablando, de una transformación musical, en la que tenemos figuras como Isawa Shuji, que es un político japonés que fue becado por el gobierno japonés solamente para estudiar música. Y uno puede preguntarse por qué, ¿no? O sea, habiendo necesidades económicas, habiendo necesidades políticas, habiendo necesidades militares, lo podían haber mandado como para aprender a hacer barcos o para aprender a hacer armas, y no, lo becan durante 5 años solamente para que aprenda música. ¿Por qué? Bueno, porque el siglo XIX, como les digo, es de una gran transformación musical y lo que tenemos es que el avance de las naciones no solamente se medía por los planos económicos o políticos como en la actualidad,
sino que la música estaba en el centro del debate político de la época. También entonces lo que tenemos es la implementación de un plan de creación de una nación ahí donde no existía nada, a través de la creación de músicas nacionales, ¿no? México crea su música nacional, Japón crea una música nacional, Estados Unidos crea una música nacional, Alemania crea una música nacional, que al final, cuando les ponga el video, pues verán que de nacionales tienen poco, ¿no? No hay una particularidad musical de cada uno de esos países, sino que es una cultura global a la cual se le van a hacer unas poquitas modificaciones musicales, algunos arpegios, algunos arreglos, pero al final parece ser que todo es parte de la misma música, ¿no? Hace rato que estaba escuchando la interesante ponencia que me precedió, la música, hagan de cuenta que estaba escuchando música japonesa, o sea, no hay una particularidad al final, ¿no? ¿Y por qué no hay una particularidad? Bueno, porque estamos en la imposición de mitos de la modernidad y la nacionalidad misma de la música, de la cultura, del vestido, de lo que ustedes crean, es un mito de la modernidad, ¿no? No significa que todas las culturas sean iguales, evidentemente, pero significa que no pueden ser súper diferentes o crear una particularidad musical japonesa que no se parezca a nada de lo que hemos escuchado antes. Pero bueno, el siglo XIX es el siglo de los mitos nacionales, ¿no? Un Japón que desde ese momento ve a Occidente como su otro, lo inventa como un otro, implica borrar todo el pasado y los flujos culturales con otros países asiáticos. Y a partir de ese momento, del siglo XIX, Japón inventa su propia musicalidad a partir de Occidente, entre comillas. ¿Qué hace? Pues desarrolla una música nacional que se llama Yonanuki y se trata de quitar la cuarta y la séptima nota, ¿no? O sea, hay do, re, mi, sol, la. ¿Por qué? Porque los instrumentos tradicionales japoneses no tienen la cuarta y la séptima nota, ¿no? Entonces se cambia toda la musicalidad, se transforma, se inventa en el sentido de Eric Hobsbawm y hay un movimiento por la libertad y los derechos del pueblo que adopta esta música y la utiliza como forma de protesta social, ¿no? Hay una serie de marchas en contra de la modernización, pero fíjense, la paradoja es que utilizan música moderna para protestar. Por eso la modernización es interesante, porque muchas personas van en contra de la modernización, pero al final utilizan elementos modernos para manifestarse, ¿no? Como este movimiento por la libertad y los derechos del pueblo que se manifiestan utilizando música moderna contra la modernidad. Pero bueno, ¿por qué música militar? Además, bueno, las canciones militares Gunka son el primer contacto musical que tiene Japón con el mundo, ¿no? Como ya lo he explicado. Estas aparecen en la era Meiji y sirven esencialmente para impulsar el nacionalismo y confortar a los soldados, sobre todo cuando Japón entró en su primera guerra internacional contra China en 1894 y contra Rusia 10 años después, en 1905. Este tipo de canciones, pues, son canciones del ejército, pero también de la población, pero también para trabajar. Hay muchísimos tipos, ¿no? Al final de la guerra existen 40,000, 35,000 canciones militares japonesas. Sí, existen más de 35,000 canciones militares japonesas de todo tipo que marcaron la vida no solo de los militares, sino de gran parte de la población de Japón, desde 1860 hasta 1945, más o menos.
Entonces, ¿por qué? Porque yo la propongo como parte de la cultura underground, finalmente. Y esto va a ser interesante porque es una música oficial, evidentemente, creada desde el gobierno, pero gran parte de la población también fue influenciada por este tipo de música, ¿no? Pero para poder entender por qué la propongo como parte de la música underground, necesitamos una transformación teórica necesaria a partir de un historiador que se llama Roger Chartier. Roger Chartier nos dice, él estudia historia de los libros, dice que los autores no escriben libros, no, escriben textos que otros transforman en objetos impresos. ¿Qué quiere decir finalmente? Que los objetos no existen fuera de un observador. Me parece importante rescatar este desafío intelectual y trasplantarlo al ámbito de las canciones militares japonesas que se desarrollaron durante la Guerra de los 15 años. Aunque de la siguiente manera, los compositores, no importa lo que hagan, no componen canciones, no pueden, es imposible. Más bien, desarrollan estilos musicales y letras que al ser recibidos por las personas que los escuchan, transforman sus sentidos y significados. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo que haga un autor, no puede convencer al lector de que piense lo que quiere que piense sobre su obra. Lo mismo pasa con las canciones, ¿no? Yo puedo escribir una canción, pero no necesariamente la persona que me esté escuchando va a entender lo que yo quiero que entienda. Y ese es un paso importante para entender cómo funciona la música oficial. No importa que los gobiernos gasten millones de dinero en componer canciones, porque no van a convencer a la población de hacer lo que ellos quieren, aunque hagan la música más interesante posible, ¿no? Por ello, las canciones militares, por más que el gobierno las haya diseñado, pensado, etcétera, etcétera, no podían ser canciones oficiales simplemente. Para ello tenemos que pensar que la canción solo existe cuando entra en contacto con su auditorio, con una persona que la escuche. Si no, no existe, está por ahí volando, pero no hay una persona que la escuche. Estos escuchas otorgan diversos sentidos a las canciones, incluso pueden jugar con sus sentidos, cambiar de sentido, como cuando los mexicanos éramos niños y cantábamos el himno nacional con otro tipo de letras o hacíamos chistes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su contenido no es absorbido automáticamente. Por lo tanto, tenemos que estudiar las canciones o cualquier tipo de música underground a través del estudio de las prácticas culturales y de las representaciones que condicionan esas prácticas. Por ello, podemos pensar en prácticas negadas o prácticas retornadas. Si la modernidad Meiji diseñó una serie de prácticas en la que el pasado y lo externo asiático quedó invisibilizado por la influencia occidental, Japón vio Occidente como su otro. ¿Dónde podemos encontrar esas prácticas negadas? Bueno, en el consumo primero y en una práctica interesante que los japoneses hacen, que es cambiar la letra de las canciones para hacer que digan lo que yo quiero que digan, como forma de protesta social, ¿no? En el primer caso, ¿por qué el consumo es liberador? Bueno, Miriam Silverberg, otra historiadora, pues nos presenta la figura del súbdito consumidor. Un súbdito que está supeditado al gobierno japonés, pero al mismo tiempo puede entrar a la tienda y escoger lo que quiera. Y ese tipo de elección es importante porque al final el consumidor puede elegir, escoger qué escuchar. No importa que el gobierno o la censura haga miles de esfuerzos para poder controlar, al final su control nunca es completo. Edward Said también nos lo dice y dice que existió siempre algún tipo de resistencia activa
y en la abrumadora mayoría de los casos, la resistencia finalmente triunfó. No hay control posible por parte del gobierno al 100%. Siempre hay un tipo de resistencia cultural y el consumo es uno de los sistemas con los que las poblaciones pueden salir finalmente y convertir a lo oficial en parte de la contracultura, lo que James Scott llama la infrapolítica de los desválidos. Al final, kaeuta o canciones de letra cambiada, pues son, los japoneses se quejaban de injusticias sociales, protesta social, antiguerra, etcétera, etcétera. Todo ello cambiando las letras de las canciones. ¿Cómo sabemos que existieron estas canciones? Porque la policía las escribía, ¿no? Evidentemente las perseguía, pero nunca pudo al 100%. Incluso, por ejemplo, un tema muy importante como las mujeres de confort, estas mujeres coreanas, taiwanesas, indonesias que fueron obligadas por el ejército japonés a prostituirse en bordeles militares, también utilizaban canciones de letra cambiada para conseguir mejores condiciones de vida, regalos y escapar de la esclavitud en la que vivían. Un caso muy interesante es, hay una canción coreana que se llama Arirang, es una canción nacional coreana, y las mujeres de confort la cantaban con un sentido nacionalista, evidentemente, pero a los japoneses que no sabían esto, les gustaba mucho Arirang. Entonces, cantar Arirang en el sentido que le daban las mujeres de confort coreanas era un sentido liberador, pero los japoneses solamente se divertían y no entendían que había un sentido liberalizador dentro de la misma canción, ¿no? Es la misma canción. Eso es lo interesante de pensar la música a través de los sentidos que se van creando. Para terminar, como conclusiones, bueno, pues una historia conectada de la musicalización japonesa puede desarticular el encanto de la modernidad que supone ver lo occidental en oposición a lo japonés. Hay más allá de Occidente y Japón. Hay América, está Asia, está África, ¿no? Cómo van viajando las músicas y van transformándose. Y ahora lo entendemos como nacional, ¿no? Pero también un estudio de cómo se puede desarticular lo que creemos que es 100% nacional. Incluso en el caso mexicano, la música ranchera tiene muchos arreglos que evidentemente son arreglos que han viajado, ¿no? O el reggaetón, por ejemplo, que tiene por ahí arpegios o tipos de música africanos. Esto invisibiliza los flujos culturales con otros países asiáticos y el pasado de Japón. La música no solo viaja debido a lo oficial, sino también como contracultura, y hay mucha gente que va viajando en el mundo y va transformando la música. Al mismo tiempo, naturaliza la violencia que Japón efectuó sobre sus vecinos y agudiza el problema del diálogo historiográfico que debe de dar en el plano social sobre ello, ¿no? De repente, entender solamente la música como oficial o como creada desde arriba impide ver todos estos flujos y que al final no hay músicas nacionales y lo nacional es solamente un mito más. La música militar, aunque parece una imposición gubernamental, lo cierto es que cuando dejamos de observarla como un objeto tocable o tangible y lo analizamos tomando en cuenta su volatilidad y su existencia condicionada a su receptor, la música comienza a mostrar prácticas múltiples, variadas, sentidos totalmente diferentes. 4. El uso de las canciones militares por parte de la población abre la posibilidad de que las canciones oficiales, gunka, pudieran ser utilizadas como parte de la cultura underground japonesa de antes y durante la Guerra de los 15 años. Muchísimas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, estoy abierto para responderla.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, sin duda muy interesante participación. Y como toda esta invitación, le recordamos a las personas que nos están viendo que si quieren dejar algún comentario o alguna pregunta, las pueden dejar en la caja de comentarios. Y al finalizar las 3 participaciones, estaremos leyendo si es que hubiera alguna pregunta o participación. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Ahorita seguimos. Bueno, nuestra última participación del día corre a cargo de Fernando Silva Martínez, que es artista visual, gestor cultural y estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica. Actualmente dirige el proyecto Emergente Local, en donde busca la difusión del arte toluqueño a partir de los diferentes medios. Ha participado en diferentes coloquios, tanto dentro de la Facultad de Humanidades de la UAMX como de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Tiene estudios tiene interés en los estudios por la música y su relación con la poesía. Y pues sin más, Fernando, te concedemos la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve la presentación por ahí? La presentación es la que me está causando un problemilla. Okay. Ahora sí, ya se ve, ya. Okay. Sí. Bueno, a continuación yo les voy a hablar de algunas canciones, pero no solamente tomándolas como piezas musicales, sino prestando atención a su producción simbólica como valor literario, y así lograr un recorrido a través de la relación de estas con procesos o momentos de la sociedad mexicana, teniendo al arte como representación de su realidad. Un par de décadas posteriores a la revolución, la nación se elevaba. La prosperidad parecía estar, aunque no para todos. La modernidad se veía venir. Y pues alguien le dijo a los mexicanos que esforzándose lo suficiente podían dejar de ser pobres y convertirse en clase media. Y como en todas las artes, estas son un reflejo de la sociedad en las que son concebidas. Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores, haya presenciado este proceso, viviendo en la Ciudad de México, que lo vio crecer, la vio convertirse en el centro de una nación buscando la modernidad, la migración del campo hacia la gran urbe, aunque como toda ciudad, esta tenía su lado oscuro, su lado pobre, y las calles del centro de la ciudad a mitad del siglo XX eran representación del cosmopolita y la modernidad urbana. La modernidad de la capital está representada por el ruido de las multitudes en las calles en las que se generan. Y tenemos a Chava Flores diciéndonos en su canción Sábado Distrito Federal: desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche, ni un hormiguero tiene tanto animal. Es así como Chava Flores, a modo de crónica musical, inicia relatándonos lo que pasa un sábado en la capital, una canción donde nos introduce a la vida citadina, el día en que inicia el final de la semana, el sábado, el día de paga, de compras, de aspirar a una vida moderna, como se mostraba en las películas. Total, solo bastaba echarle ganas, uno siempre podía aspirar a más, uno podía endeudarse y liquidar pagos. Era la gran oportunidad para las clases trabajadoras. Y nos lo muestra Chava Flores diciéndonos, los almacenes y las tiendas son alarde, de multitudes que así llegan a comprar, al puro fiado porque está la cosa que arde. El bullicio de la ciudad se presenta con un coro cantando Sábado Distrito Federal, repetido en varias ocasiones a lo largo de la canción. Y cada estrofa presentándonos distintas profesiones y niveles económicos, todos con las mismas intenciones: cobrar, pagar, disfrutar de sus esfuerzos. Los potentados escapan hacia destinos de relajación. Para Cuernavaca, para Palo Alto, qué sé yo, nos dice Chava Flores. Pero quienes no pueden escapan por otros medios, para la pulquería, la cantina, al café, al póker, al billar, al dominó, a los cabarets. No importa de dónde vengan, el desahogo del trabajador es el destino, con o sin dinero. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote, o ahí te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar, nos dice Chava Flores. Finalmente,
terminan en Indianilla, en Los Caldos, donde acaban ricos y pobres. Chava Flores nos dice, después de todo, ¿a quién no le caería bien un caldo después de un día tan largo? La Ciudad de México, Distrito Federal, la capital, la capirucha para los cuates, la tierra de las oportunidades. Si en el pueblo no prosperabas, viajar a la gran urbe siempre era algo bueno. Todo aquel que quería triunfar tenía que viajar al centro del país. Ahí estaban todas las oportunidades, la centralización desde entonces hacia presente. Rigo Tobar nos dice en su canción A mi Distrito Federal, iniciando con en el Distrito Federal, en donde yo encontré el amor, cuántas sorpresas me llevé, cuántos deseos realicé. Nos canta él que empecé a tener éxito en el norte del país y parte de la nación vecina, tuvo que viajar al centro del país, al gran monstruo, para obtener la popularidad masiva, y maravillado le dedicó esta canción, llamándola Tierra de Luz y de Pasión, donde la gente con calor me recibió con emoción, con gran cariño y con amor, en el Distrito Federal. Tanto amor nació desde entonces que ya no solamente se le veía a la Ciudad de México como un pedazo de tierra con grandes construcciones, ahora también era, y cito de igual manera a Rigo Tobar, diosa y bella capital, majestuosa y gran ciudad, que ríe y llora. Qué bonita la modernidad, la urbanización, ¿o no? Aproximadamente 15 años más tarde, en barrios populares de la ciudad y sus periferias, con un rock rudimentario, surgió algo conocido como rock urbano, consecuencia de las influencias críticas hacia una sociedad conformista y un gobierno represivo. El rock urbano en realidad se refiere a un movimiento de grupos que encontraron acomodo en lugares aún más underground que los que existían ya de por sí para el rock. Estaban tocando en las zonas más desprotegidas, en la periferia, y no solo eso, sino sus composiciones narraban y mostraban lo que pasaba en la ciudad, lo que realmente pasaba, no las visiones aspiracionalistas de alguien que venía de otro estado, o de alguien clase media que encontraba belleza en tal lugar. Para ellos, la ciudad era un monstruo, el peligro vivo, un basurero, y su música, sin éxito comercial, era realmente empática con las juventudes. Aragán y compañía, banda liderada por Luis Álvarez, proveniente de la periferia, compuso una canción llamada Urbanidad, que nos muestra la visión de una juventud marginal de la Ciudad de México, ignorada y con pocas oportunidades. Sí, la modernidad había llegado, pero no para todos como se sentía a mediados del siglo. No todos tenían la misma oportunidad. Y comienza la canción diciéndonos, estamos en una ciudad, vivimos en una ciudad que se pudre y te pudre entre arterias de cable y se muere. El sonido agresivo de las guitarras distorsionadas y la voz pesimista diciéndonos no siempre te puede ir bien, nos repite a lo largo de la canción como si despertáramos cada mañana y al despertar escucháramos y te mueres día a día. Pero incluso al enfrentarse al monstruo urbano, hay una chispa diminuta de esperanza. No para que las cosas mejoren, sino más bien para no tomarlo personal. No somos los únicos que sufren. Toda la ciudad se pudre y nos pudrimos con ella. Las oportunidades faltan y ni el Estado mismo nos quiere. Se nos va el camión, se nos va la vida entre el asfalto de la urbanidad. No hay un futuro, pero igual debemos sobrevivir. Es entonces que una canción contemporánea aparece llamada Gran Circo, de la banda Maldita Vecindad, y comienzan diciéndonos, difícil es caminar en un extraño lugar, en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. Así es como comienza, viendo un poco de magia en este lugar. Un gran circo es esta ciudad. Eres partícipe de este circo, o bien te vuelves un espectador, sin poder hacer algo, quizás sin querer hacerlo. Nos lo repite en la siguiente estrofa. En una esquina es muy fácil que tú puedas ver a un niño que trabaja y finge sonreír, lanzando pelotas para vivir, solo es otro mal payaso para ti.
La historia de esta ciudad es avanzar, detenerse, avanzar, detenerse. En ese orden o distribuido en sus habitantes. Unos avanzan, unos se detienen. Un alto, un siga, un alto, dice Maldita Vecindad. Como semáforo nos dice esta canción. Esta banda tal vez no vivió los mismos infortunios que en el rock urbano, como Aragán y compañía, pero para ellos es mágico este lugar. Mientras más pobreza hay, más alegría se ve, y en las calles hay color. El proyecto modernista urbano que se forjó durante el periodo del presidente alemán trajo consigo el descomunal crecimiento espacial y humano de la Ciudad de México. Sus límites se hicieron confusos, sus habitantes ya no la reconocían ni se reconocían en ella. Solamente años más tarde, pese a las problemáticas, la gente dentro y fuera comenzó a tomarle cariño a la Ciudad de México. Ya no era precisamente un basurero ni la tierra de las oportunidades. No eran solo vidas, sino lugares, espacios y ambientes. Y, por consecuente, sus personajes, sus historias, sus anécdotas. Todo fue un mal sueño, nos dice un rapero en el año 2012. Tino el Pingüino, descendiente del infrarrealismo, de los detectives salvajes. La ciudad ya no es un basurero, ni la ciudad es cosmopolita. Es una bestia hermosa. Tiene sus encantos en todos los espacios, en toda su gente, y en Telemaquia de los corazones locos y la gran ciudad ya no tenemos al cronista, al aspiracionalista, pero tampoco a los rechazados mirando la miseria en las calles. Ahora tenemos a un compositor, a un rapero, a un poeta, al caminante de la ciudad, al ciudadano a pie, admirándola por lo que significa y no por lo que es. Nos lo dice realizando un viaje por sus calles, una telemaquia. Tino es el telémaco saliendo de viaje a la ciudad, buscando a su padre, o mejor dicho, a sus predecesores, a Chava Flores, a Aragán y compañía, a Maldita Vecindad. A las voces de quienes retratan la capital, a Pacheco, a Bolaño, irónicamente también a Paz. Sale a buscarlos, a los personajes que habitan la ciudad, a la verdadera esencia, la conexión de su gente, cooperándose, conociéndose. Si yo te enseño, tú me enseñas, nos dice. Y al igual que en los detectives salvajes, Tino el Pingüino demuestra que la poesía es entonces la memoria de la ciudad, y más aún, la ciudad es la poesía misma. La metáfora caminar el poema y la imagen del poeta que camina por la ciudad nos da la relación calle-poema, de conocimiento del poeta, las calles del tiempo, las calles de la ciudad. En la siguiente canción, La Gran Ciudad, Tino el Pingüino nos dice: vengo de la gran ciudad, aquí es donde me gusta siempre estar. Nos canta como la culminación de las visiones antes mencionadas. La telemaquia dio sus frutos. Se cuentan las desventajas y particularidades de la Ciudad de México, la gran bestia con arterias de cable y venas de asfalto. Crecí en la ciudad más contaminada del mundo, la que te arranca el alma cada segundo. Es un lugar confuso, su geometría la puede volver un laberinto. El autor nos lo dice, nos habla de esta probable imposibilidad de distinguir la sucesión de calles y la conexión con ciertos lugares. La que es tan grande que ni yo me acostumbro, Nel, la neta, ni yo conozco estos rumbos. O diciéndonos también, mira, a la distancia mínima ya se une el mercado. O me paseo por los callejones del metro. Prefiero andar a pata que en vagones del metro. En esta canción ya no tenemos esperanza, pero tampoco pesimismo, y mucho menos conformismo. Lo bueno y lo malo construyen la belleza del día a día. La inseguridad no es el problema, aprendimos a vivir con ella. Creamos mecanismos para procurar nuestra seguridad. La muerte romea en tu casa, y ya ni Dios te ampara. Las medidas de protección son claras. Echa la mirada al suelo y ve a los puercos a la cara. El progreso y la modernidad convulsionan la historia. La capital se reinventa a partir de distintos lugares, personajes, tradiciones y una aparente cosmovisión distinta a la del resto del país. Y cito, lo que sí no falta es la misa dominical, o ir a la casa del compadre para ver el mundial. Aquí es donde gira en comba, donde se habla el chile, donde pinta el sombra, donde raya el Siller, donde caes de trompa, Aragón y Nesa, donde no se bromea con el respeto a las jefas. Se sabe bien que con dinero baila el perro, y conociendo al indicado aquí se mueve cualquier cerro.
La relación entre la Ciudad de México y las voces que la mueven mantienen un constante diálogo, criticando su sociedad, satirizando sus desvirtudes, pero también amando sus placeres, admirando sus paisajes urbanos, una ciudad que es un ente vivo, un ser al que amar. Ya lo dije hace un momento, el arte es la memoria de la ciudad. Parafraseando al ensayista Jacques Attali, la música sirve como instrumento para consolidar una comunidad que está ahí para para consolidar una comunidad. La música está ahí para hacernos comprender mutaciones. Muchas gracias. En los comentarios les dejaré una playlist por si gustan escuchar estas canciones o algunas otras que nos hablan de la Ciudad de México o nos hacen sentir sus vibras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Agradecemos muchísimo tu participación y esperamos la playlist para que podamos disfrutar de esas canciones que nos estuviste comentando. Estábamos viendo y en los comentarios y únicamente tenemos emojis de felicitaciones. Muchas gracias, Fer, por tu playlist. Y pues al parecer no hay ninguna pregunta hasta el momento, pues no nos resta más que agradecerles su participación en este 8º coloquio de literatura musical y música literaria. Al mismo tiempo, pues vamos a leer su constancia. Un segundito, que a la letra dice: Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Humanidades otorga la presente constancia al doctor Jorge Argumbo Jalil por su participación con la ponencia Jaime López y su radionovela musical Un viaje López Brown, en el marco de las actividades del 11º coloquio de literatura musical y música literaria, de literatura, lingüística y música underground, aprobado por los HH Consejos en sesión ordinaria conjunta el 21 de noviembre de 2021, y al mismo tiempo se le otorga su constancia al maestro Abdiel Enrique Sánchez Revilla por su participación con Guerra, Consumo y Musicalidad, el caso de las canciones militares Junca durante la Guerra de los 15 años, 1931-1945, y por último, pero no menos importante, a Fernando Silva Martínez, Arterias de Cable, Corazón de Asfalto, 3 versiones diacrónicas musicales de la Ciudad de México. Y tenemos una pregunta, dice: sobre las canciones militares, ¿qué es lo que lo llevó a pensar en el género Junca como música underground? Es para el maestro Abdiel. Muchas gracias por la pregunta. Primero, la primera vez que fui a Japón tendría yo 17 años y hice una estancia en una casa con japoneses. Había una señora, la abuelita de la casa, que tendría en ese entonces yo creo como 85, 86 años, la verdad no sé su edad. Y ella todo el tiempo estaba cantando canciones militares, y eso fue como que me llamó mucho la atención, porque yo pensé que este tipo de canciones eran como muy aburridas o como que estaban muy imbuidas del poder y que nadie las quería escuchar. Y entonces, hablando con ella, le dije que por qué las cantaba, ¿no? Todo el tiempo. Y me dijo pues que con eso se divertía. Entonces, como que escuchar que con eso se divertía, a partir de ahí dije, hay algo más, ¿no? No nada más son canciones que el gobierno hacía y que a la gente no le gustaban o se aburría. Y bueno, ahí empecé mi investigación sobre este problema, y al final dije, bueno, es que las mismas canciones eran utilizadas por las personas para divertirse, pero también para ir en contra del gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Abdiel. Si no hubiera ninguna otra pregunta, les agradecemos sus participaciones de nueva cuenta e invitamos a los que nos están viendo que a las 12 tenemos nuestra presentación musical con Depredador, a la 1 tenemos nuestra mesa número 2, a las 3 tenemos conferencia magistral con el maestro Daniel Giovanni Arzate Díaz, a las 14 horas tenemos la presentación musical de Collage,
Y por último, pero no menos importante, la conferencia magistral a las 5 del licenciado Benjamín Aguilera. Y pues nada, muchísimas gracias, tengan un excelente día y pues estamos en otro próximo coloquio de los invitantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Leo.